Bueno, buenas tardes, noches. Bienvenidos nuevamente a la tercera sesión del seminario Leer para Sentir, la dimensión emocional del legado de la Comisión de la Verdad, organizado por la Escuela de Lectores de Bibliored. Para quienes no tuvieron la oportunidad de estar la sesión pasada, tuvimos la oportunidad de hablar con Dora Lancheros, que fue la coordinadora del enfoque psicosocial de la comisión. Ella nos habló un poco del enfoque psicosocial, obviamente, y dentro de ese enfoque de la escucha como ejercicio de reparación. Nos hablaba, por ejemplo, de que el deseo de venganza no es un sentimiento tan común, ya que estamos hablando de los sentimientos y las emociones en este seminario, no es un sentimiento tan común en las víctimas directas del conflicto, y ¿Quieres en cambio, escuchar? Es hola, el tema de hola, la comisión, María la Alejandra, verdad. ¿puedes silenciar el micrófono, por favor? Perdón, gracias. Vale. Les decía que Dora nos hablaba de la necesidad de las víctimas de ser escuchadas y la diferencia de este sentimiento a ese deseo de venganza que uno muchas veces ve como en la sociedad más emocionalmente alejada, ¿no? Del conflicto directamente. Y esto me recordaba un poco ese ejercicio que hicimos en la primera sesión, en el que mientras más cercano uno estaba del relato, del testimonio, más desarmado era el dolor que uno sentía. Esa fue un poco mi experiencia, al menos con ese ejercicio. Cuando uno ve un poco el relato genérico, es más fácil armarse ideas de venganza, de rabia, etcétera, y no es que la rabia no sea un sentimiento legítimo, pero a medida que uno se acerca esos relatos más íntimos y más personales de las personas, ya empieza a ver como un dolor más, no sé si decirlo así, pero es como más puro. Y eso se relaciona un poco con esto que nos hablaba Dora, de que las víctimas directas no suelen tener un deseo de venganza, sino más una necesidad de ser escuchadas, de que se escuche su relato. Y en este sentido nos hablaba también de la diferencia entre lo psicosocial y lo psicológico, ¿no? Cómo solemos pensar como lo terapéutico desde un sentido individual, mientras que el enfoque que ella le dio en la comisión y que se le dio en general en la comisión es un enfoque colectivo, en el que la sanación, o como queramos llamarlo, viene también del ejercicio de ser escuchados, del ejercicio de reconocimiento, ¿no? De escuchar a los responsables, confesar y asumir responsabilidad de lo que ocurría, y también del encontrar a otras personas a las que les habían ocurrido cosas similares, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios, no sé si decirlo así, Dora, tú me corregirás si no, pero son en sí mismos de alguna forma terapéuticos, solo que no de la forma tradicional, sino de una forma pensada de una manera más colectiva. Y de ahí que se haya pensado también el sistema integral de justicia con la JEP y con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas como parte de esta reparación común, ¿no? Con la verdad, con la justicia, con saber qué pasó con mi familiar, con que se reconozca, todo esto como una especie de ejercicio de sanación colectiva, ¿no? También hablamos un poco de la responsabilidad de quien escucha, ¿no? Ya sea terapeuta o sea quien sea, que Dora nos decía, listo, ¿qué le significa a esa persona estar frente a una víctima? Es la primera pregunta que uno de nosotros tendría que hacerse. Y en general, tal vez la pregunta más amplia es qué nos significa a nosotros abordar este tipo de temáticas, porque pues mucho de lo que hemos hablado es cómo hago esto, cómo me acerco a este dolor que no quiero, que sí quiero, pero al mismo tiempo le temo, o ese tipo de sentimientos contradictorios. Y ella nos hablaba también de esta posición de la escucha y del silencio, ¿no? Dejar que la persona hable, que se exprese, eh, que se le puede recibir su testimonio, lo que sea. Dora nos decía, desde algo tan simple como unos pañuelos y un vaso con agua, hasta palabras de comprensión o incluso un contacto físico, dependiendo siempre de las circunstancias que haya en estos ejercicios de escucha. Y entendiendo siempre que estamos hablando de un contexto psicosocial, ¿no? ¿Cuál es ese contexto que nos convoca para hablar con las personas, ¿sí? Más allá de lo terapéutico individual. Y finalmente, antes de dar introducción a la sesión de hoy, hablábamos de la lectura, la escritura y la oralidad como herramientas que filtran el dolor, ¿no? Entonces hablábamos de este ejercicio de oralidad inicial, que es escuchar a la víctima, escuchar al responsable, luego un ejercicio de escritura al transcribir esas entrevistas, luego un ejercicio de lectura de esas entrevistas y de reescritura en la edición. Entonces, un poco, pues al estar nosotros en este seminario en un contexto de las bibliotecas y de la escuela de lectores,
pues es chévere ver cómo estos ejercicios de la cultura oral y escrita son de alguna forma terapéuticos o permiten filtrar el dolor del trabajo que hizo la comisión desde escuchar a las víctimas hasta cuando llega a nosotros. Y allí yo diría que hoy se agrega como un nuevo filtro, como queramos entenderlo, y es el arte, ¿no? Que ya nosotros tenemos en este momento un montón de textos de la comisión. Están el volumen testimonial, está el volumen de los hallazgos y las recomendaciones, el volumen de las personas en el exilio, el volumen de lo étnico, de la diversidad sexual, etcétera. Y la pregunta que creo que nos aborda principalmente es ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo se lo entregamos a la gente? Y un poco con las personas que vamos a hablar hoy nos hablan de eso, de las posibilidades desde lo artístico, desde lo creativo, de abordar estos textos, de abordar el conflicto, de abordar el dolor, de abordar la resistencia, etcétera. ¿Listo? Laura les va a compartir en el chat el enlace para que llenen la asistencia. Recuerden que tienen que asistir al menos a 4 de las 5 sesiones para tener el certificado. Sí, a 4 de las 5 sesiones, ese es el 80%. Las sesiones van a quedar grabadas en todo caso y semanalmente estaremos subiendo tanto el enlace de la sesión como las herramientas que hayan compartido los invitados y las invitadas. Entonces, pues estén pendientes del drive que se les compartió. No siendo más, vamos a empezar viendo un video que queremos compartirles con los invitados del día de hoy y luego haré la presentación. Entonces, compartir pantalla. ¿Ahí están viendo? ¿Sí? Sí. Sí. Gracias. Si no escuchan, me detienen. Si escuchan, pues dejamos seguir el video. No se escucha. Yo tampoco escucho. A ver. ¿Sí está sonando? El Incora. Es que no ha empezado el sonido. El sonido empieza más adelante. Listo. En el gobierno de Carlos Lleras Restrepo en el 62, creó el Incora. El Incora agarró lo que era colonización y titulación y toda esta vaina de tierra. Habían campamentos para recibir toda esa gente y luego los llevaban a entregarles los pedazos de tierra. Cuando ya los topógrafos les iban entregando lotes de 50 hectáreas. Traer un tipo que ha vivido de la mecánica en Armenia o en Ibagué, a un ambiente del pueblo, a meterlo a una selva de estas, con solo mirar un árbol se pone a sudar y se cae. Campesinos adaptados a una selva no los encuentran por allá. A veces dejaban las fincas solas, lleva al supervisor a revisar y no había nadie. Otros tipos que se vinieron y le compraban 2 o 3 parcelas a varios y tumbaban montañas y hacían fincas grandes. Eso se convirtió en ganaderos, porque ya traían recursos para moverse. Y yo tumbé montes solo y sin plata. Nos dieron inicialmente un título a estos montes y me dieron un crédito por el Banco Mundial por 60.000 pesos. Y aquí por Torres habían camionados de plátano. Carga como un berraco de arroz, un maíz. Ahí habían bodegas que se llenaban hasta el techo, mientras que el mixto cargaba y volvía el otro por la noche a cargar más. Desde el 75 al 80 fue eso así. Cuando yo me hice a esta finca también sembré caucho, pero entonces comenzó a bajar el precio. Comenzaron a importar caucho de Indonesia, de Java, del África, por eso se cayó el caucho. En la década del 80 se vino fue el asunto del narcotráfico, a tumbar berracamente para sembrar 1 hectárea de coca. Mucha plata hubo con la coca, pero para más violencia hacían atracos en la carretera, por toda parte habían atracos. Cuando vino la autodefensa tenían campos de entrenamientos. Ahí traían gente de toda parte y desaparecían ahí. Luego después hubo una negociación con ellos y
Y entonces ya comenzaron a buscar la gente que regresara y todo, ya aflojando, ¿no? Algunos no volvieron nunca. La finca que ahora es de don Leonardo ya había comprado varios vecinos ahí, quedó más grande. La finca que ahora es de Arturo Silva, él llegó a comprar varias, le compró a Jairo Charos allá en La Vega, le compró a Sinforoso, le compró a Molina y lo que él le ha comprado a los otros. Y así ha sido el caso de la gente que ya van terminando su ciclo en una finca y no han pasado de ahí. Bueno, ahí vemos a Lirio, que es uno de nuestros invitados en la edición. Entonces, yo creo que ya les puedo dar un momento la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Nuestra primera invitada es Yudaisy Díaz. Bueno, la sesión de hoy se llama La práctica artística en el contexto del conflicto armado entre la emoción y la respuesta política. Y nuestra primera invitada es Yudaisy Díaz. Ella es filóloga de la... Esperen un momentico que... Ya, perdón. Ella es filóloga de la Universidad de La Habana y fue la coordinadora de la estrategia cultural y artística de la Comisión de la Verdad. También ha sido asesora o es actualmente asesora en justicia y paz, en paz y justicia transicional y restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Organización de Estados Iberoamericanos. Ella es nuestra primera invitada. Muchas gracias, Yudaisy, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera de una vez presentar a Efren y a Lirio y para también un poco empezar el diálogo y que sea más bien conversadito, porque la idea de hacerlo a tres voces, primero buenas tardes para todos, y la idea de hacerlo a tres voces también obedece bueno, desde dónde estamos hablando, ¿no? El ejercicio de la estrategia cultural y artística fue un ejercicio que involucró a mucha gente, más allá del equipo mismo de la estrategia, que intentamos trabajar también con todos los equipos en la comisión, entendiendo precisamente que se trataba de integrar cosas. Y más allá, y es fuera de la comisión, por supuesto, la mayoría de las cosas, y hoy uno mirando hacia atrás se da cuenta que la mayoría de las cosas que se hicieron y que siguen pasando, porque siguen pasando muchas cosas, justamente han sucedido porque de manera temprana nos dimos cuenta que había que trabajar con toda la gente en todo el territorio que estaba trabajando de alguna manera temas que a nosotros nos competían. Entonces, y que ellos traían un saber hacer a cuestas, lo traen, que había que capitalizarlo de alguna manera y ponerlo en un lugar en esto que estamos llamando hoy el informe final, el legado de la comisión y demás. Entonces, también por eso queríamos estar aquí con Alirio, de la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes. Entonces, no sé si, José, yo digo brevemente algo. Bueno, ya dije algo también. Alirio nos acompaña desde Belén de los Andaquíes y es el director de la Escuela Audiovisual Infantil. Probablemente conozcan el trabajo de Alirio de otros escenarios porque es bastante conocido. Y bueno, Alirio ahorita va a decir cosas que seguramente van a responder algunas de las preguntas que tenemos por acá. Y Efren Morales, disculpen, fue parte del equipo de la Estrategia Cultural y Artística. Efren es artista, hizo la maestría en construcción de paz de los Andes y en la estrategia, entre tantas cosas, porque en la estrategia siempre y en la comisión hacíamos muchísimas cosas, teníamos muchísimos roles que desempeñar. Efren lideraba Verdad Poética, que fue un proyecto que estuvo en todo el país. Entonces, y acompañó y lideró otros procesos también. Entonces, pues la verdad hay muchas preguntas y el tiempo es corto. Y pensándonos el título que también nos proponían, y es decir, la práctica artística entre la emoción y
y la respuesta política. Una de las cosas, quiero referirme brevemente a ello, una de las cosas que también entendimos pronto era que la mayoría de las organizaciones, colectivos, la mayoría de los procesos que se estaban dando en territorio, que de alguna manera tenían que ver, y nosotros fuimos intencionando, de acuerdo con la misionalidad de la Comisión y del Sistema Integral para la Paz, todos estos ejes que vertebraron nuestros procesos estratégicamente, como esclarecimiento, reconocimiento, convivencia, no repetición, pero la mayoría de las cosas que ya estaban pasando y que nosotros estratégicamente buscábamos intencionar con C, justamente ya traían mucho bagaje, y eso había que ponerlo en un lugar, y traían también algo que nosotros empezamos a llamar, esto lo que estamos viendo acá es una respuesta justamente a lo que está pasando en territorio. Y lo que estaba pasando en el territorio eran condiciones de violencia, muchas veces estructural, silenciosa o silenciada, no, a veces no visible, otras veces sí muy visible, descaradamente visible. Y nosotros procuramos de alguna manera llegar a trabajar con lo que estaba pasando ahí, con la gente que estaba pasando ahí, y bueno, y potenciar también de alguna manera lo que estaba pasando. Por supuesto, esto fue un ejercicio de aprendizaje para nosotros, los que estábamos en la comisión, y bueno, y todavía yo creo que los ejercicios, la cantidad de material que hay, la cantidad de cosas que hicimos, da cuenta precisamente de cómo fuimos avanzando en elaboraciones, en comprensiones y demás. No sé si poner la presentación, pero yo sí prefiero que esto sea más conversadito y que tanto Alirio como Efren podamos hacer algunas preguntas, y a partir de ahí ir contando también cómo fue esto de ir pensándonos estratégicamente cómo articular con los ejes misionales de la Comisión una estrategia cultural y artística que tuviera toda la pertinencia para la misión de la Comisión, que apuntara al esclarecimiento, que también tuviera ejercicios de reconocimiento, de convivencia, de no repetición, y que a su vez estuviera liderado desde el territorio. Entonces, no sé si compartimos la presentación, Efren, o más bien arrancamos de una vez con las preguntas. Sí, José Luis, creo que tú ibas a terminar la introducción, y si quieres voy presentando algunas preguntas que nos han surgido, y también recogiendo muchas de las preguntas que ustedes en ese espacio hicieron a la hora de la inscripción, que nos parece como interesante abordar desde diferentes perspectivas y de una manera pues crítica a lo que fue también el trabajo de la comisión, lo que se hace en territorio. Pero bueno, no sé si José Luis quieres agregar algo más o de una... No, pues ya la presentación, se hizo la presentación, ya la hizo Judaisy, Efren y Alirio, que hicieron parte de distintos proyectos relacionados con la estrategia cultural y artística, y me parece genial que lo planteemos así como un diálogo. Si quieren los participantes tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat, y en el momento en que yo vea pertinente voy haciéndoselas a los invitados, y de todas formas, después de que ellos terminen esta charla presentación, la idea es que ya podamos entrar, digamos, a conversar con ellos como lo hemos hecho en las sesiones anteriores. Entonces, adelante, me parece muy bien así. Listo, bueno, hay como 3 ejes de los que bueno, buenas noches a todas y todos. Espero que este día haya sido bastante fructífero para los que están acá. Y previo a este encuentro, nosotros estuvimos conversando, pues bueno, qué fue lo que pasó con el arte y la cultura en el marco de la Comisión de la Verdad, sabiendo que era la primera Comisión de la Verdad también que abordaba el tema de lo cultural desde varios enfoques. O sea, ¿por qué la cultura en una Comisión de la Verdad? ¿Qué pasa con la cultura en estos ejercicios de resistencia? Pero también qué pasa con la cultura y el arte a nivel de que en estos espacios también se afincó la violencia, muchos discursos violentos en muchas prácticas artísticas y culturales. Entonces de ahí nos dieron como estos pequeños 3 ejes, que eran lo político, lo cultural y lo medioambiental,
de prácticas y culturales que se dan desde los territorios, que pues Alirio ahorita nos contará un poco también cómo se aborda eso desde esta organización en Belén de los Andaquíes, la Escuela Audiovisual Infantil, que lleva muchos años trabajando allá, y pues que estos tres ejes han sido como el lugar recurrente donde se llegan con los trabajos. Al inicio veíamos este video, animación Gamaniel, pues que creo que deja bastantes pistas también de las violencias históricas, de esos conflictos que están de mucho tiempo atrás, y esto se dio la oportunidad del relato de un adulto, pues contado por niños desde la animación. Tenemos como unas preguntas que acá nos hace Yudaisy. Si quieres, Yudaisy, las cuento un poquito, o estas afirmaciones. La cultura está estrechamente ligada con lo que son y saben hacer los habitantes de un territorio. El arte tiene el potencial de ser profundamente ético y político, y desde ahí debe plantearse estratégicamente. Movilizar, transformar y qué más. Ahí yo le agregaría algo, es el tema, el primer momento del arte, cómo nos conmueve y cómo esa conmoción nos lleva a movilizarnos, a actuar, eventualmente a transformarnos. ¿En qué medida y en qué condiciones arte y cultura transforman? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio social y cultural? La persona, la familia, la comunidad. Esta afirmación de Pablo de Grave, que fue relator especial de las Naciones Unidas, todas las formas de lograr cambios culturales son contingentes y contextuales. Bueno, acá el tema de los análisis de contexto del conflicto armado, arte y cultura, deben ser entendidos en sus nociones expandidas y abiertas, una caminata, una cocinada, una juntanza, no limitemos. Entonces voy a parar acá y abrimos la conversa a lo que posiblemente me gustaría pues que Alirio nos contara precisamente desde la Escuela Audiovisual Infantil, el tema este de lo político como también de la resistencia, lo medioambiental, que veíamos un poquito en el video de Gamaniel, y empecémonos a escuchar entre todas y todos. Gracias, Yudaisy, gracias, José, gracias, Efraín. Y bueno, buenas noches a todas y a todos. Por aquí veo amigas y amigos de nosotros aquí que hemos compartido esta historia de la Escuela Audiovisual. ¿Se está escuchando bien? ¿Se oye? Bien, perfecto. Sí. La pregunta de Efraín, yo pienso en este momento, o sea, las reflexiones que se vienen surgiendo en la Escuela Audiovisual es que en este momento no pueden haber proyectos culturales que no tengan esos ejes artísticos, que no esté tratando el tema mental, o sea que eso no es algo separado. Y el tema, empezó a hablar de los perros, y el tema político, o sea, una organización, un proyecto que no está vinculado a procesos de legitimidad de este mismo producto o esta misma organización con su comunidad en torno, pues a veces me dice como que le faltaría una pata. Es un poco lo que se hizo. Por ejemplo, lo que se trabajaba aquí en estos relatos de autos contados por niños, es precisamente eso. La pregunta que originó la investigación era qué pasó con el territorio durante el conflicto armado. O sea, si hubo latifundio, si se perdió la tierra, unos decían, no, fue que se conservó más porque la guerra estaba en sitios donde era... Bueno, en versión entonces hago la pregunta de investigación. Pero esa pregunta de investigación, en vez de desarrollarla solamente en la Escuela Audiovisual, lo que hacemos es que buscamos una organización hermana o amiga que está en Belén de los Andaquíes, la Escuela de Científicos Locales, le decimos, ustedes que están en la parte rural, ustedes que están todos los días hablando con campesinos, que están haciendo talleres todos los días, que tengan grupos focales, que hagan, por favor, ustedes encárguense de la investigación. Y por varias razones. Uno, por la legitimidad de ellos ante el contacto diario con los campesinos, con todas esas organizaciones. Dos, porque queríamos que esas organizaciones se fortalezcan en herramientas de investigación, de acción y participación. Bueno, estos ejercicios. Y se hizo esto. También queríamos ver cómo transita la memoria del viejo al niño, ¿sí? Entonces, por eso tratamos de vincular esa investigación de ellos a escuelas rurales, donde estaban estas personas que contaron las historias. Y lo que hicimos fue pues, hacer una edición de audio, que eran cosas de 4 horas, grabaciones de todas estas, que fue
se emocionaron preguntando a los científicos locales y entonces era pues bastante dispendioso llegar a eso a relatos de 2, 3 minutos. Se logró y lo que se hace con eso es compartirlo con ellos y darles a la libertad de interpretación. Entonces no es decirles, este relato es así, esto pasó, sino escuchen al Señor. Ellos nunca habían visto a Gamaliel, nunca han visto a Doña Gloria, a todos los personajes, y empiezan a hacer su interpretación gráfica del relato. Y ahí le metemos un poco también la parte artística. Si los niños hagan como el storyboard de la historia, hagamos grabado, ¿sí? Y empezamos a hacer ese juego de pasar la memoria de adultos a niños a través de estos ejercicios de arte, de grabado. Y eso yo dejaría ahí, pero que no acabamos con toda la historia de una vez. ¿Ven? Perdón, Alirio, pasar ¿Verdad? Sí, ahí. No, que dejaría es decir, le pasamos los relatos a los niños, ¿sí? Y ellos hacen su interpretación y lo que hacemos de pronto es llamar a una artista gráfica, Natalie, que viene de Cali, y nos apoya en el desarrollo de los ejercicios de grabado, ¿sí? En el ejercicio de talleres con niños. Ahí voy a meter la cucharada porque me surgen un montón de preguntas. Yo siento que un poco también, como ustedes son los que han vivido, como que uno dice, ay, ¿y esto cómo fue? ¿Y esto cómo fue? Entonces, ¿qué es eso de que el niño interprete? Porque hay mucha gente aquí que son profesores de colegios o en las bibliotecas. ¿Cómo es ese interpretar del niño los relatos? Para nosotros es vital que la memoria circule, ¿sí? Si no circula, pues es muy linda estando en un anaquel o linda en un buen texto solamente para investigadores. Pero pues estamos realmente ante un cambio generacional de estos señores. Gamaliel tiene como 75, creo que va para los 80 años, por ejemplo, ¿sí? Y los niños que están trabajando esos pues son pelados de 14 años, ¿sí? Y ellos tienen una lectura del conflicto o de lo que pasó en el conflicto. Muchos de ellos ni siquiera han nacido cuando la historia del paramilitarismo allá en Puerto Torres. Entonces estos niños, algunos tenían noción porque sus papás han vivido esa guerra o le hayan contado algunas cosas, pero no tenían más información de eso. Entonces lo que este niño empieza a recibir eso, y en los talleres de arte, pues de grabado, lo que surgían eran muchas preguntas que se hacían ellos. Y entonces los niños, por ejemplo, cuando se hablaba de la coca, les decían, no, empezaban esos niños a hablar de la coca, la peruana, la no sé qué, la crepe, eso hablaban de lo que sí, perdón, no, la coca, ¿sí? Cuando se empezó a hablar de actores armados, inclusive nosotros nos sorprendimos porque lo que mejor dibujaban eran los soldados y los sabían diferenciar de las autodefensas, del guerrillero, eran expertos en estas cosas. Y esos niños empiezan pues a acercarse a ese relato de hace 10, estamos hablando de 2002, que es toda la tragedia paramilitar en Puerto Torres, empiezan a acercarse a memoria y a reinterpretarla, a mirarla a ellos pues ya en sus nuevos conceptos, yo creo en sus nuevas narrativas, en sus nuevas cosas. Y hay otra cosa ahí que pues pero ya creo que es más de la parte artística, que es acercar al niño a la mano, le decimos nosotros. No era hacerlo totalmente digital y coger eso, hacer unas preciosas ilustraciones que habría podido ser hasta más fácil, llamarnos ilustradores y tenga este trabajo en mano y haga unas cosas bien bonitas, sino entregar a ese niño a que él, como un ejercicio de la mano y escuchar ese relato que en algún momento le decía algo, en algún otro momento le permitiera, creo que darle circulación a la memoria. Eso es lo que nos parece pues valioso en este caso. Sí, bueno, ahí, perdón, bueno, creo que ahí estaría como un tanto a una de las preguntas que hacían, que se hizo era cómo abordar el tema del conflicto con los niños y niñas, o sea, como que uno se da cuenta con este relato que nos hace Alirio que pues que se hace son enfoques diferenciales. A veces uno cree que estamos hablando con personas totalmente ajenas al conflicto y son ellos los que conocen más el conflicto que otros, y pues lo que hace precisamente estas prácticas artísticas o culturales es mediar esa relación o esa distancia que puede existir en algún momento con el conflicto, y en algunos casos pues ya sabemos que un niño de ciudad pues la distancia que tiene con el conflicto es más alta posiblemente, no lo sabemos,
que a un niño que está allá trabajando con Alirio desde el grabado y la pintura, pues que nos cuenta que ya sabe diferenciar desde el dibujo un militar, un paramilitar y un guerrillero. Eso me parece como clave, empezar a ver también cómo el papel del arte empieza a mediar, a disminuir esas distancias con el hecho mismo. Ahí voy a darle la palabra a Yudeisi, es también qué fue lo que pasó en la comisión, o sea, de dónde sale la estrategia cultural y artística, también qué otros procesos se dieron, porque digamos lo que nos cuenta Lirio se dio en el marco de un proyecto que se llamó Verdad Poética, pues que después lo vamos a retomar, pero aparte de eso, como les hablaba al inicio, una parte de investigación, otra parte de acompañamiento a esos procesos socioculturales, pues que sabemos que viene de larga data, y otras partes también que fue en el acompañamiento a estas actividades propias que hizo la comisión en los diferentes territorios. Entonces, si te parece, Yudey, nos cuentas un poquito como este panorama, y sobre ese panorama abordamos otras de las preguntas que están ahí. Por ejemplo, el tema de las herramientas para abordar el conflicto desde diferentes puntos de vista. Entonces, fue chévere escucharte y vamos como conectando. Listo, voy a intentar ser muy breve y voy a pasar brevemente. Quiero compartir pantalla. Estoy compartiendo. A ver si puedo. Sí, sí, estás compartiendo. Ya, si esto me abre porque mi computador está un poco lento y no me quiere abrir. Esto pasa cuando uno está en vivo. Te comparto la presentación. El tecnológico de mi computador se quedó congelado. ¿Comparto la presentación? Sí, por favor, disculpen. Yo la tengo abierta aquí todo, pero nada, esto pasa. Listo, entonces deja de compartir y comparto. Exactamente, y si compartes te agradezco. Después de la diapo, esto que es decir, donde arrancamos con Casas de la Verdad Consentido y demás. Esta presentación, mientras Efraín la comparte, ya estás compartiendo, gracias Efraín. Después podemos ver ahí sobre eso al final, pero si quieres pasar a la otra diapositiva. Les quería, y acá, gracias. Aquí al final les vamos a compartir esta presentación y al final están los links. Por ejemplo, uno linkea aquí en Casa de la Verdad Consentido y le abre, lo lleva a todo el especial web que se hizo de Casa de la Verdad Consentido, y cada uno de estos es un proceso territorial. Arauca, Apartado, Medellín, Caribe tuvimos varios. Entonces, y ahí hay no solo el recuento del proceso, que por supuesto tiene insumos importantísimos para la investigación, hallazgos y recomendaciones y cosas que están en el informe final, sino también que particularmente este especial es muy intuitivo, se deja navegar muy fácilmente. Hay un material que conecta con prácticas artísticas territoriales muy contextualizadas, por supuesto, que vale la pena ver. Estéticamente también es muy rico. Y para todo lo que tiene que ver, que es una de las preguntas que ustedes nos hacían, para todo lo que tiene que ver con qué insumos y cómo hacer esta pedagogía también del informe, este especial es particularmente valioso. Hay muchísimo material, entonces esa presentación que les vamos a compartir, en cada una de las diapositivas hay un link, y ese link a su vez lo lleva a muchísimo material. Pero bueno, les cuento grosso modo qué es la estrategia cultural y artística. Como ya decía Efraín, es la primera estrategia cultural y artística que de manera tan explícita, no es la primera comisión de la verdad que trabaja el tema del arte y la cultura, por supuesto, ni que pone el foco en lo investigativo, en lo cultural y entra por lo artístico, por ejemplo. No es la primera comisión, pero sí es la primera que intenciona más en estos asuntos, entendiendo precisamente que hay unos temas, o había unos temas de lo cultural en los cuales había que investigar en relación con el contexto del conflicto armado, en relación con esos asuntos culturales que han propiciado el conflicto armado. Cuando la comisión decide tener como uno de sus ejes investigativos justamente la persistencia del conflicto armado, también ahí hay unos asuntos culturales sobre los cuales se indaga. Y todo eso está en el informe, y está en el informe distribuido en distintos capítulos.
no hay un capítulo que únicamente aborde el tema de lo cultural o que agote todo el tema de lo cultural, y de hecho todo el informe final, en todo lo que quedó, de lo que he podido leer de las tantas páginas que tiene el informe, lo que he podido leer, no se agota todo el tema de lo cultural. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que decir también. Todo lo que, es decir, esta correlación entre lo cultural, lo artístico, las transformaciones culturales, esto que se llama en las recomendaciones también, esos cambios sociales y culturales, y este Ministerio de Paz, que también ahí en el capítulo de hallazgos y recomendaciones se recomienda, es decir, hay unos énfasis ahí en lo cultural. Eso que hay ahí es ya un avance, pero no alcanza a agotar todo el tema de lo cultural y lo artístico, y por eso es que se recomienda también que, bueno, por supuesto, puedan acceder a todo el material que hay acá. La estrategia se planteó al inicio un objetivo general muy claro y muy contundente, y yo sí estoy, fue una de las cosas que al final siempre hemos dicho, yo creo que lo logramos, que avanzamos ahí, y uno tenía que ver con indagar sobre esos asuntos culturales que han posibilitado, que han permitido el conflicto, que han estado ahí en la base del conflicto armado interno, pero también esas resistencias, y por eso yo hablo de una noción de práctica cultural y artística expandida, porque no estamos hablando de las nociones reducidas que normalmente vemos en algunos escenarios de práctica cultural y artística, sino desde una caminata, una cocinada, esto que contaba Lirio ahora, que refería a Lirio, que obviamente integra muchísimas cosas y es un entendimiento y una comprensión muy profunda de lo que es el territorio. Entonces, con ese entendimiento fue que nos acercamos justamente a esos factores de persistencia del conflicto armado desde lo cultural y lo artístico, y a esas prácticas que también constituían una respuesta de política de resistencia a lo que estaba pasando en el territorio en un escenario de conflicto armado. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Y qué era, aparte de esto de la investigación, aparte de la intención de visibilizar todo lo que estaba pasando en el territorio, qué más hicimos? Pues sencillamente dijimos, tenemos que poner esto en un lugar estratégico e intentar empezar a conectar las cosas. Efraín, ¿puedes volver a la presentación? Y diseñamos una serie de proyectos y procesos que nos fueron llevando uno a uno, y pusimos ahí Casa de la Verdad con Sentido porque arrancamos por ahí, y cuando de inicio dijimos, bueno, la comisión, no sé si ustedes saben que tuvo 28 Casas de la Verdad en algún momento antes de pandemia en funcionamiento en todo el territorio nacional, y decíamos, bueno, una manera, digamos que el espacio físico, y entre comillas físico, porque hubo muchos otros espacios, no limitados al espacio físico, el espacio físico que vamos a tener en términos de infraestructura para llegar al territorio o para trabajar en el territorio, con el territorio, van a ser estas Casas de la Verdad, y en esas Casas de la Verdad, justamente para lograr esa apropiación, y para empezar, porque al tiempo de que se estaba avanzando en el esclarecimiento, estábamos avanzando en pedagogía, todavía la gente no reconocía claramente a la comisión en territorio, pero teníamos que avanzar en otros ejes misionales: convivencia, no repetición, reconocimiento. Dora habló en la sesión pasada de lo significativo que fueron los ejercicios de reconocimiento y de cómo fuimos avanzando progresivamente en ellos, porque esto, es decir, de entrada fue un aprendizaje, todo fue un aprendizaje. Entonces, Casa de la Verdad con Sentido fue un proyecto que pensamos estratégicamente para llegar al territorio, para llegar a identificar todas estas prácticas que nos dieran insumos para la investigación, pero a su vez que pudiéramos visibilizarlas y que pudiéramos empezar a poner el foco en eso que nos iba a dar una ruta de investigación, pero a la vez una ruta de reconocimiento, pero a la vez una ruta de otras cosas que la comisión, por ejemplo, la comisión, una ruta de diálogo abierto con la gente, una ruta de movilización social, porque por supuesto la comisión empezó a identificar en ese despliegue misional otra cantidad de necesidades que había que cubrir más allá de los ejes
misionales explícitos, es decir, más allá de reconocimiento o del esclarecimiento de la verdad o la convivencia y la no repetición, ¿qué otras cosas habían ahí en el subtexto que tenían que pasar? Y una de las cosas que nosotros desde un inicio planteamos fue, había que potenciar todas estas prácticas culturales y artísticas de resistencia que íbamos identificando en el territorio, porque ahí justamente había una posibilidad enorme de cambio cultural. Entonces, eso estaba desde un inicio, eso de mover en conciencia, estaba desde un inicio en lo que nosotros estábamos proyectando y en lo que nosotros estábamos pensándonos estratégicamente. Ahí emerge este otro proceso que se llama Dialogando el Territorio Cultural, y Dialogando el Territorio Cultural lo que hacía era justamente abrir la puerta a ese lugar en el mundo, como dice, a ese lugar en el mundo de la gente, abrir la puerta, es decir, en la comisión, cuando empezamos a proyectar o a pensar en los reconocimientos, en estos reconocimientos de responsabilidades, a poner el foco en distintas victimizaciones, en hechos emblemáticos del conflicto armado colombiano y demás, decíamos, bueno, pero nosotros también tenemos que rescatar eso que está pasando en el sector cultural y artístico, y justamente fue a través de este proceso que fue sumamente esclarecedor, les cuento. Aquí quizás fue uno de los procesos que más bueno, todos, pero y Verdad Poética nos dejaron unos insumos impresionantes para la investigación, para todo lo que tiene que ver con lo cultural en el conflicto armado. Y ahí eso fue abrir la puerta a una cantidad de cosas que estaban pasando en el territorio y ver ese dolor, pero ver ese dolor también, y es una de las preguntas que ustedes nos hacen acá. Yo tengo la pregunta acá porque esa pregunta, y yo le dije a Frank, no quiero responder esa pregunta, yo, ¿cómo leer el informe de una perspectiva de aprendizaje y no de dolor? Dialogando el Territorio Cultural fue una respuesta clarísima también para nosotros de cómo acercarnos a lo que estaba pasando en el territorio con una mirada distinta y con una mirada que en lugar de entrar justamente por el dolor, sí, muchas veces se entraba por la denuncia, por la puesta en público de lo que estaba pasando, pero justamente no quedarse en el dolor, sino en el reconocimiento de lo que había pasado y en el reconocimiento también, bueno, de que ahí había una persona, una familia, una comunidad que a través de distintos mecanismos, de distintas cosas, había afrontado ese dolor. Y con Dialogando el Territorio Cultural, empezaron a darse una cantidad de diálogos en todo el territorio. Lastimosamente, la pandemia nos afectó, lo sabemos, es decir, pasamos de hacer todo esto presencialmente a hacerlo virtualmente, con todo lo que implicaba eso de complejidad de las condiciones y de temas de confianza y otros temas ahí. Pero nos dimos cuenta que había muchísimas cosas ahí que decir, y que desde el arte y desde lo artístico ya se estaba diciendo, y sencillamente pues lo que hicimos fue pues poner eso en escenarios de reconocimiento y en otros escenarios públicos y no públicos, porque la verdad es que la mayoría de las cosas no se hicieron públicas. No sé si quieres poner un fragmentico de eso, eso José. te iba a decir, o poner creo que ese fue en el que está compartiendo, pero sería chévere, no sé si antes o después del video, que nos cuentes como algunos ejemplos de actividades que se hayan realizado, ¿sí? Porque creo que le puede servir mucho a la gente como para decir, puedo hacer este tipo de cosas al respecto. Entonces, si nos puedes contar un poquito, no sé si nos hablas y luego nos muestran el video. Pues mientras que Fren comparte, Fren, puedes poner, ahí trabajamos en Quibdó, en Catatumbo, obviamente en todos los territorios priorizados donde teníamos, sobre todo donde había escenarios o actos públicos, o iba a haber actos públicos o procesos de convivencia y no repetición. Y cómo fue, pues, mira, una de las cosas que nosotros hemos identificado y que es clarísimo que hay que tenerlo muy en cuenta es que hay y esto pasa, y esto es muy común, y yo digo siempre con el sector cultural y artístico necesita espacios para socializar, para hablar, para reconocerse en el trabajo del otro,
y estos espacios por lo general no se les da desde la institucionalidad pública. Entonces, nosotros un poco llegamos a muchos de estos territorios priorizados por la Comisión a abrir esos espacios. Y cuando abríamos esos espacios estábamos abriendo una puerta para que nos contaran todo lo que estaba ahí, pero además estábamos abriendo una puerta que a veces era, es decir, no había otra, nos decían, no, ustedes tienen que hacer un acto simbólico, lo llamábamos así, o lo llamaban así, un acto simbólico que abre y cierre y sea un escenario de armonización de lo que se llamaba la conversa política sustantiva, llamémosle así, con decisores, con tomadores de decisión y con agentes locales, digamos, de mayor peso, y entre comillas esto. Y resulta que justamente en ese diálogo con el sector cultural y artístico emergían los ejes fundamentales que iban a estar después, al día siguiente, en la discusión de estos tomadores de decisión. Entonces, es decir, hay un sector cultural y artístico muy activo en territorio. No se pudo compartir, que tiene clarísimamente lo que está pasando, qué se está haciendo, no solo desde el sector cultural y artístico, y además qué habría que hacer. Es decir, en términos de recomendaciones, muchas de las recomendaciones que se dieron en esos espacios justamente pasaban, y fue una de las grandes lecciones que tuvimos, y era una de las grandes lecciones, por ejemplo, que teníamos siempre cuando hacíamos el balance entre el equipo de no repetición, convivencia y la estrategia cultural y artística. Decíamos, esto lo nombró mejor el sector cultural y artístico que otros sectores. Entonces, es decir, el sector cultural y artístico del país estaba en el centro de una cantidad de situaciones que estaban pasando, y que, por supuesto, no solo estaba en el centro, sino que también hacía cosas. Es decir, es un sector activo que está haciendo cosas, y Dialogando el Territorio Cultural nos dio la oportunidad no solo de reconocer y constatar eso, sino también de ponerlo en un lugar y de empezar a visibilizar eso que estaba haciendo. Que eso que estaba haciendo, insisto, no lo empezó a hacer porque llegó la Comisión de la Verdad. Eso ya lo estaba haciendo el sector cultural y artístico. Entonces, no sé si... El video que estás diciendo es el que está en la página Dialogando con la Verdad, ¿o cuál? A ver, ya te digo, yo tengo uno abierto acá, el problema es que yo pueda compartirlo. No, mi computador no quiere hacer nada, les cuento. Porfa, nos compartes el link, es que no lo tengo. Espérate a ver si yo logro compartir. Yo lo tengo en punta el video, el caso es que yo pueda compartirlo. Voy a intentar compartirlo porque yo lo tengo acá. Y, por ejemplo, nos decían frases tan contundentes como estas. Yo voy a intentar compartir mi pantalla. Disculpen un segundo, lo intento nuevamente. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Ahora sí. Sí, sí. Y, Sí. por ejemplo, tengo que ponerlo primero en pantalla completa. Sí. Urabá era reconocido en la ciudad porque llegaban grandes, digamos, asentamientos de personas de Urabá a ubicarse en Medellín. Mi historia es al revés. Yo llego a Urabá a través de un proceso de violencia urbana en Medellín, pero sin embargo también a raíz de, digamos, de una historia familiar en Urabá. Sigan con la preguntadera. Me preguntan y les voy a responder que por qué me quiero morir. Porque en la guerra, las viejas y los niños somos un estorbo. Ay, Casito José, me preguntas y te lo voy a responder. Que por qué me quiero morir. Porque en una tierra donde las madres enterramos a los hijos, es porque estamos malditos. Hemos vivido, de verdadmente, nos vinimos por el conflicto armado en Bajo del Chocó. Vinieron los niños acá, llegaron pues fue por el conflicto armado que se hubo por allá. Se desplazaron de allá. Vivieron un momento muy muchacho, ni para recordarlo. Hey, mi gente.
llegaron unos camiones. Llegaron. Cargaditos de gente, vea. Y están todos armados hasta los dientes. Y dijeron allá que van a matar a todo el mundo. ¡Allá viene! Están pasando trabajo con sus hijos y su mujer. La tierra se la quitaron, no tienen ni qué comer. A mí también me pasó en la tierra de Chocó. Ahora vivo en Necoclí, ¿cómo me compongo yo? Nos hicieron bajar de los carros varias veces y nos hacían danzarle a los grupos armados en la carretera. Los líderes, los que han sido cabildos mayores, han caído por protestar por las comunidades en Bere y luchar por ellos dentro de la comunidad y dentro del municipio. 43 cabezas de ganado fueron robadas a nuestra organización. Y por cada cabeza de ganado nos llevaremos la cabeza de un hombre. Todo aquel que sea colaborador de la guerrilla, simpatizante de la guerrilla, que se atenga a las consecuencias, porque nosotros aquí vinimos a imponer orden, a limpiar la maleza. Era no saber dónde se podía hablar, porque estaba uno sentado tomándose un tinto con alguien, pero no sabía quién era o de dónde era o a qué corriente pertenecía, o si la embarré diciendo algo que no y esa embarrada le va a significar la pela a alguien en la noche. ¿Dejo por acá o quieren seguir viendo? Y aquí los que mandan son los Entonces, changueros. aprovechemos. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir que yo sé que está muy bueno, yo lo sé. Cuando llegó la masacre, la arremetida paramilitar, nadie, absolutamente nadie volvió a crear. ¿Ya? El que pintaba volvió a pintar. Y el que Puedes silenciar aún escuchamos listo. Luego quedó en el líquido oscuro. Disculpen, Sí. se me volvió a bloquear el computador, qué pena. Me excuso con ustedes, pero estas cosas. No quiero, mi computador no quiere hacer nada. Ya. ¿Dejé de compartir? Todavía. No, ya Sí. sí. Ya dejaste de compartir. ¿Sí? Bueno, ese es un fragmento, creo que puse 4 minutos más o menos, 3 minutos y medio, de uno de los DTC, esa era la sigla que era en la comisión, nos inventábamos siglas para todo, de uno de los dialogantes de territorio cultural, pero detrás de ese ejercicio había un ejercicio de meses, que también lo hablábamos la semana pasada, de diálogo con estas personas. Y, por ejemplo, esa entrevista con María Victoria Suaza, la directora de Camaleón, que monta, que ella tenía ya este montaje y que nosotros le dijimos, y ella generosamente nos dijo, si quieren hacemos el montaje para la comisión. Y lo presentamos en territorio y lo presentamos acá en Bogotá también, en alguna ocasión, de Érase una vez en Pueblo Bello, que precisamente está hablando de esta gran masacre paramilitar. Érase una vez un Pueblo Bello, que es una obra de teatro, es decir, y nosotros sencillamente pusimos un fragmento ahí, pero esa entrevista con María Victoria dura casi 2 horas. Y la cantidad de cosas que nos dice María Victoria, por ejemplo, el tema del miedo, a hablar, el tema de cómo, es decir, entonces, esto ocurrió en Barranquilla, en Quito, en Catatumbo, en Arauca, en Florencia, en Montería, en Cauca, y así, y todo ese material ustedes lo que se pudo recoger y está después de una curaduría, también hay que decirlo, está en la página de la comisión, pero ahí no está todo. Pero cada material de esto da cuenta realmente de unas dimensiones territoriales que sí vale la pena explorar y porque lo que hacen es abrir la puerta a una cantidad de cosas que están pasando ahí que llevaría muchísimo tiempo, así como, es decir, cuando uno ve los cortos de relatos de adultos contados por niños, que realmente son cortos de 3 minutos, pero que abren la puerta a una cantidad de cosas. Entonces, esa era una de las estrategias que también teníamos.
Me gustaría, no sé, para que podamos hablar con Alirio y Efren, José, que nos hagas preguntas y que, porque yo ahí estratégicamente hay más cosas, pero... Estaba pensando en una pregunta que me surgió al principio de las charlas y creo que atraviesa todo lo que han dicho, y es, ¿qué diferencia encontraron ustedes entre las iniciativas artísticas que hacen las mismas víctimas en los territorios y las iniciativas artísticas que se suelen hacer desde la ciudad sobre los temas de la violencia? ¿Sí? Creo que siempre está como esas dos, y obviamente como que suelen tener más difusión las que se dan en la ciudad por obvias razones, porque tienen los recursos, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cómo encuentran ustedes esos dos tipos de iniciativas? No sé. Sí, bueno, ahí Yolanda Sierra, que constitucionalista de la Universidad de Externado, pues habla un poco, aborda ese tema, digamos, como estas grandes obras de arte, hablemos de Doris Salcedo, hablemos de todas estas obras que se producen quizá desde un taller, en comparación a una obra que se hace en territorio con víctimas, con personas que están viviendo el conflicto en su momento, pues tienen como varias diferencias. Pues por un lado, el tema de estas obras, de esos grandes artistas, pues realmente lo que hacen es abren el espectro a conmocionarnos, tienen esas posibilidades de mediáticas también de llegar a otros públicos a los cuales no han llegado. Sí, es decir, si vamos a una galería en Bogotá, pues podemos ir a ver alguna obra, no sé, pensemos en la violencia de Obregón. Entonces, esa obra nos llega a cierto público y lo conmueve y lo lleva a un paso adelante, si lo quiere. El caso de las obras de las personas que están en territorio, que estamos en territorio, lo que sucede con esta obra es que de cierta manera nos sirve para tramitar ciertas cosas que no se pueden decir de frente. Un ejemplo, es decir, está el actor armado y entonces para no lidiar de frente con el actor armado porque me puede matar, entonces recurrimos a estos mensajes simbólicos, a estas acciones simbólicas para tramitar esos mensajes. Por otro lado, también se puede empezar a tramitar el dolor, lo que se ha llamado el tema de esos ejercicios de lo que hacen las cantadoras de Pogue o todos estos, es cómo empiezan a tramitar el dolor a partir del canto, cómo empiezan a tramitar el duelo a partir de las prácticas culturales como tal. Entonces, como ya algo muy, muy propio que empieza a correr ese camino. Entonces, como que las obras van dependiendo del territorio y dependiendo también como de dónde estoy situado yo, me permiten entrar en un camino pues, que me puede conducir a las palabras que quedaron al inicio, la transformación, la conmoción, la movilización. Entonces, es como las multiplicidades de opciones que tenemos con una práctica artística o cultural, una obra de arte, etcétera, etcétera. Daria, Alirio. Alirio. Sí, pero la semana pasada pues tuvimos precisamente esa discusión dentro del tema del cine en Caquetá. La conclusión que ya es que normalmente en territorio se está haciendo más documental, ¿sí? Porque pues, la historia está ahí al lado, alguien más al lado, todos estamos ahí, nos está contando. Nos queda a veces muy complicado hacer ficción, nos critican, bueno, pues ustedes no están haciendo ficción sobre cine, sobre mucho trabajo. Entonces nosotros decimos, bueno, no tenemos escuelas de actores, pero también tenemos todos los dolores, las historias, los territorios ahí al lado, que es imposible no ser documental. Y entonces, ahora, pues hay formatos como el que estaba proponiendo la Escuela Audiovisual, que son dibujos, pero finalmente es documental a partir de relatos reales. Muchas veces lo que siente en Bogotá, pues son las grandes ciudades, interpretaciones, ¿sí? Valiosas, porque no podemos tampoco decir, ¿no? Valiosas interpretaciones de lecturas de conflicto, interpretaciones sobre investigaciones, sobre mismos textos que haya publicado la Comisión de la Verdad, por mencionar el trabajo de Doris. Pero el trabajo en el territorio, lo que sentí, inclusive cuando vino aquí la juntanza, aquí en los otros proyectos, todo el mundo estaba hablando ahora de documental. Hacían
cartillas, creo que en Vistahermosa, en el Meta, hacían cartillas documentales de sus procesos. En Barranca hacen lo mismo, ejercicios de anudar los cuerpos, en todo lado. Pero esa es la diferencia, que en territorio documental y en la ciudad sí hay una adaptación que hace, le decimos ficción en el cine, pero pues lo dejo ahí. Una pregunta, ya que habló Alirio, me hace pensar. De todas formas, el ejercicio que tú hiciste con la escuela audiovisual es un ejercicio creativo, es un ejercicio Sí. de escritura de los niños, de interpretación, de dibujo, ¿sí? Entonces, aún siendo documental, está atravesado por un proceso creativo muy importante. ¿Nos puedes contar un poco cómo ves eso, aún siendo documental? El tema es, yo digo que el arte, pues es lo que el arte tiene que estar al servicio de, en este caso, causas políticas o causas sociales. Bueno, esos son ya posiciones finalmente personales, ¿sí? Porque si no traíamos ahí nuestros debates, el debate del arte, ¿para qué? Lo que se hace es, por ejemplo, lo que nosotros mantenemos es el relato tal y como lo tiene el Señor, ¿sí? Lo que hacemos es editarlo, cortarlo, ¿sí? Y entregarlo al niño, y el niño lo documenta finalmente. Lo que el niño hace cuando dibuja, o lo que las comunidades hacen, porque quizá más adelante nos comparta un pequeño ejercicio de un proyecto que se está haciendo ahora con comunidades afro. Cuando la comunidad se está dibujando ella misma, creo que está interpretando. Nosotros teníamos serias veces, he tenido serias dificultades a veces con talleristas que ponen los ejercicios de dibujo, son normales los talleres, pues yo que termino el taller y veo los dibujos en la base y digo, miércoles, ¿aquí qué pasó? Si los que mejor interpretaban eran todas estas personas que estaban dibujando sus cuerpos, sus dibujos, sus historias, y se perdía eso, decían, aquí está, el trabajo estaba sobre esos dibujos, sobre esa ilustración. Además que nos permiten, pues no, uno, no poner ese chorro de sangre, porque esa cosa tan cruel y de las cosas, lo que se ayuda ahí sí nos permite contarnos, ¿sí? De una forma más tranquila, ser más agresivos y finalmente ser menos agresivos y finalmente que la comunidad nos pueda ver y pueda conversar sobre eso. Pero sigue siendo documental, que es un formato de contar en animación, por decirlo algo. No sé si me entendieron. Sí, está perfecto. Voy a Yo quiero propósito decir de algo eso. ahí también. Ah, dale, Fren, pero yo Vale. quiero decir algo sobre eso también. Vale. Listo. No, yo lo que quería es poner un pedacito del video del que habla Alirio, que es de la escuela Mario González en Piedecuesta, que se llama Anudando Cuerpos y Memorias, pues que era un ejercicio pues precisamente que transita entre la obra artística de instalación, pero si haces ese ejercicio con víctimas del conflicto toma otra dinámica, pero si tú haces ese ejercicio con niños jóvenes o adultos mayores, pues va a cobrar diferentes dinámicas. Entonces yo creo que es la intencionalidad que se le puede poner a este tipo de ejercicio. Entonces voy a poner un pedacito de esto y volvemos sobre eso, cómo la obra o la práctica artística empieza a transitar entre esos espacios. O sea, ¿qué pasa si yo pongo un ejercicio en un museo? Entonces ya empieza a dialogar de otra manera a lo que lo está haciendo en territorio. Entonces voy a compartir ese video muy corto y bueno, y conversamos más. Centro que han perdido su vida. Yo anudo mi memoria por todas las personas desaparecidas de falso positivo. Yo anudo por las nuevas generaciones. Yo anudo la memoria para que se acabe el conflicto armado en Colombia.
Ese era como uno de los ejercicios que quería compartirles de cómo una práctica o una obra empieza a transitar entre estas tensiones de qué sucede si este ejercicio lo mostramos en un museo o que lo hacemos con víctimas o que lo haga una persona. Entonces ahí veíamos como las intenciones que estaba detrás de ese anudar. Unos lo anudaban por la paz, otros por su familiar desaparecido, en fin. Eso es Escuela Mario González en Piedecuesta, Santander. Ahí también después les enviamos como los datos de contacto porque están en el proceso de realizar 6.402 cuerpos pues en memoria de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Veis? No, justamente quería mencionar este ejercicio también lo hicimos en los actos de reconocimiento que hubo varios en todo el país. Fueron al final 5 o 6 y uno grande nacional de ejecuciones extrajudiciales, de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y ver la reacción también de los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales haciendo este ejercicio. Parte de eso se registró, parte no. Particularmente yo estuve en Cali, estábamos con el comisionado Alejandro Valencia y organizaciones acompañantes de víctimas y organizaciones de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y por supuesto eso ahí adquiría otra relevancia, otro significado y para nada mira, una de las cosas que cuando uno ve la obra, por ejemplo, de Doris, de Erika Dietes, de Juan Manuel Echavarría, de todos estos artistas que también que han puesto la mirada en lo que ha sido el conflicto, pero uno no puede perder de vista desde dónde cuenta la historia, y alguna víctima me decía una vez, es decir, yo estoy contando mi historia, y ellos reclaman de una manera u otra, dicen, no es lo mismo, alguien me decía, no es lo mismo el arte de contar mi historia o el arte de contarse y el arte de contar la historia del otro. Entonces, por supuesto, eso tiene mucho que ver con lo que decía también Alirio, que uno lo que ve entre lo que pasa cuando alguien está contando su historia, cuando alguien es víctima y cuando alguien está involucrado en un proceso de acompañamiento de víctimas de cualquier hecho victimizante y está contando esta historia o está tratando de resignificar esta historia o está haciendo algo en relación con esta historia, pero que lo toca de manera directa, por supuesto, está contándola desde otro lugar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso uno lo ve. Esta mirada de lo documental, de cómo se cuenta, ahí hay otras sensibilidades, ahí hay otras emociones. También siempre hablo de la compasión, pero también de la generosidad de volver a contar esa historia y contarla desde un lugar ya tratando de resignificarla. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, es una diferencia marcadísima entre la obra esta obra que emerge del territorio, que emerge en estos contextos, por supuesto, y lo que uno encuentra ya en la obra, en las grandes galerías de estos artistas, que también es muy valiosa, pero está, por supuesto, narrándose y contándose desde otro lugar. Entonces, quería decir eso. Muchas gracias, Jude. Laura, si quieres poner el link de asistencia otra vez, ya son las 7:15, entonces yo creo que a partir de ahora, si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirlo en el chat o puede escribir yo y le damos la palabra, digamos, pues porque también la idea es abrir este diálogo a todos y todas los que estamos acá. Y recuerden poner la asistencia en el link que les va a poner Laura, les acaba de poner. Yo no sé si ustedes quieran decir algo. Yo tenía una pregunta que me ha surgido con base en lo que han mostrado y es, pues, creo que han mostrado diferentes muestras de distintos artes, ¿no? Entonces, al principio estaba lo audiovisual, pero también un poco el dibujo. Luego estaba lo plástico con estas figuras de trapo, de hilo que nos mostraron. También estaba el teatro con lo que nos mostró Yudaisy. Entonces, creo que son dos preguntas. La primera es, ¿cómo se abre a las distintas ramas artísticas el trabajo que se hace desde la estrategia cultural? Y concretamente,
¿qué lugar tuvo ahí la literatura? ¿Sí? De ficción o de no ficción, ¿qué ejercicios hubo? ¿Qué lugar le dieron allí? Vale, listo. Es que creo que en estos diálogos como que realizó la estrategia cultural y artística, se abre la posibilidad a abordar el conflicto o abordar estas conversaciones de las prácticas que se están dando en los territorios. Sí, tenemos el caso, por ejemplo, en Tumaco, que se va a partir de las cocinas tradicionales. Entonces, es sobre, digamos, en esta conversación, en estos procesos de escucha, de acompañamiento a las organizaciones, es donde emerge la práctica como tal. Puede ser literatura, puede ser cocina tradicional, canto, teatro, bueno, infinidad de ejercicios. Dentro de eso, entonces ahí como que se abre el espectro, no es decir que de la estrategia llegáramos a hablar desde el teatro o desde la música, sino que era en este diálogo constante con las organizaciones, y era donde estaban esas prácticas artísticas y culturales o esos lenguajes artísticos. Ahí bien, cuando hablas del tema de la literatura, pues hay unos ejercicios muy interesantes, sobre todo de escritura creativa, que se dieron en Vista Hermosa con la Fundación Atuca. Les voy a compartir, espérate, bueno, que era como, sí, espérate, voy a buscar el texto, ya lo dejo localizado acá, y mientras tanto, pues que eran ejercicios, pues precisamente de, sí ven con claridad el texto, que pues fue un texto escrito por un niño de 9 años, que era como la reinterpretación de uno de los hechos que sucedieron en Vista Hermosa. Entonces, de ahí que la práctica de escritura también se vuelve como una manera de sanación, por así decirlo, también de la escritura, una manera de pensar, de soñar ese futuro. Y aquí entonces es como empiezan a reinterpretar esos hechos violentos que sufrieron. Acá entonces hace como el paralelo con el hospital de muñecos, asociado pues al hospital, pues, que constantemente estaban llegando víctimas militares a este hospital. Entonces es como cómo empieza a transitar la escritura hacia eso. En temas de literatura. ¿Le podemos dar una leidita a este texto? Ya que es listo. Vale, listo. Entonces este lo escribe Santiago, de 9 años, en Vista Hermosa, Meta. Se llama Hospital de Muñecos. Dice: el doctor Luca era muy especial, ya que en ocasiones se le olvidaban las cosas. Cierto día llegó un niño con un soldadito que se le había roto una pierna en una batalla. El niño lloraba porque era su muñeco favorito. El doctor Luca le dijo al niño que él se lo operaría con una sola condición: que el soldadito nunca fuera a la guerra. El niño lo dejó en el hospital. Luca pensó y pensó: ¿qué hay para ayudar al soldadito? A la mañana siguiente, muy temprano, empezó la cirugía. Será un éxito. ¿Qué piernas le colocará? Ya sé, lo mejor será unas piernas de payaso. La cirugía duró todo el día. Cuando despertó el soldadito, se puso muy contento. Sus piernas eran extrañas, pero muy divertidas. Estaba contento, pues ya no iría más a la guerra, sino a un circo, a hacer reír a los niños. Al doctor le preocupaba lo que el niño fuera a decir cuando lo viera. ¡Ah, sorpresa! El niño quedó fascinado. Era el mejor juguete que él tenía. Lo conservó toda la vida. Bueno, ahí digamos como que a mí me parece muy emotivo a propósito de las emociones que transitan en estos ejercicios, pues cómo empiezan a transformar estas vivencias. Tú también mencionabas el tema de la literatura, pues dentro de la Comisión de la Verdad también se comisionaron ciertos ejercicios de novela gráfica también que se pueden consultar en la página web de la comisión. Hay unos textos que creo que Futuro en Tránsito también eran como reflexiones, pero creo que hay una producción bastante interesante de esos abordajes de lo vivido desde el territorio, pero también desde estos escritores ya consagrados. Entonces volvemos al ejercicio anterior, o sea, ¿qué significa para una víctima escribir un relato muy cercano y cómo este relato empieza a transitar hacia esa posibilidad de futuro?
Dice Eliana, demasiado emotivo, se evidencia el deseo enorme de que la guerra termine de una vez por todas. Eliana había pedido la palabra ahorita, si quieres te la doy, porque quería pedirle a Fren que nos cuente este texto que nos acabas de leer. ¿Cuál es el proceso de escritura? ¿Tú sabes, recuerdas cómo era el proceso de creación que había detrás de este tipo de textos con los niños? Vale, digamos, esto se hizo en el proyecto Casas de la Verdad con Sentido en Vista Hermosa. Entonces, todo surgió alrededor del Jardín de la Memoria en una casa de la cultura donde se convocaban a estudiantes, adultos mayores, adultos, pues a abordar el conflicto, las vivencias desde diferentes espacios. Entonces la idea era que los niños pues llevaran alguna historia que quisieran narrar y sobre esa historia ellos iban algunos apartes. Podría ser el teatro foro si alguien está como familiarizado con esto, como que hay una situación, entonces sobre esa situación empezamos a replantear ciertas partes. Entonces eso fue como un poquito el ejercicio que se hizo, aunque hay unos ejercicios ya después en la misma presentación, como que puedan acceder a toda la colección de escritos que se hicieron, pues que hay algunos que son completamente ficticios, otros ya son completamente narrativos, pero igual la idea es que todo esté mediado pues desde este enfoque de acción sin daño y por eso digamos la fundación que desarrolló este proyecto que se llama la Fundación Atuca pues hizo este acompañamiento de esta perspectiva, pues evidentemente no el tema de la revictimización, de posibles secuelas que puedan traer este tipo de escritura. Vale. Me llama mucho la atención esa posibilidad desde lo real que un poco nos lo hablaba Alirio hasta las dosis más altas de fantasía, ¿no? Que puede haber en esos procesos de creación. Antes de pasar a una pregunta que en ese sentido le tenía un poco a Jude, estos ejercicios, ¿los relatos que llevaban los niños eran necesariamente sobre el conflicto o con qué tipos de relatos llegaban? Vale, listo. No, hay algunos relatos muy asociados al tema del medio ambiente. Ahí les pasé el link de muchos de los relatos. Hay un ejercicio muy bello que se hizo con niños entre 4, 8 años en Tunja, en toda la parte de Boyacá, pues que era también cómo ven ellos el tema de la paz, cómo ven ellos el tema de la guerra. Entonces ellos hacían unos dibujos de escritura. Para mí la paz es la carretera, porque la carretera a mi papá se le vuelca la leche. O para mí la paz es mi papá que cuida a mi perrito y no le pega, ¿sí? Entonces eran como ejercicios muy desde lo cotidiano, también como cómo estamos viendo la guerra o cómo estamos viendo el conflicto de nuestras realidades. Para unos, la realidad del conflicto, pues la que acabamos de leer, el tema de las minas, de los explosivos antipersonales en un espacio. Para otros es el tema del medio ambiente, pero para otros es el tema de estas violencias históricas que le impiden al papá, pues, llevar la leche hasta el lugar de recolección. Entonces es como interesante cómo el conflicto, las distancias que hay con el conflicto tienen como ciertas capas y esas capas al final se conectan, ¿sí? O sea, al final uno puede empezar a hacer como ese hilo de la violencia histórica que pasó, cómo está afectando al niño, y pues creo que ahí es también como una pregunta para todos. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto? O sea, ¿cómo voy a abordar este tema desde mi cotidianidad en una vereda donde estoy? ¿Cómo está la violencia en este espacio? O más que la violencia, ¿cómo voy a transitar esos temas de la paz local desde el ejercicio mismo del apoyo mutuo, en fin? Vale, muchas gracias. Jude, ¿tú ibas a agregar algo? No, prefiero acá, porque es que podríamos agregar muchas cosas. Estoy poniendo el link de Sembrarte por acá, que es el proceso justamente, y cada vez que haces preguntas o que Fren o Alirio dicen algo, pues, por ejemplo, esto no solo, nosotros trabajamos, y nos decían, pero nosotros trabajamos en 3 centros de reclusión en todo el país, centros de reclusión juvenil, por ejemplo.
y hacíamos podcast, ese era el formato, o hacíamos, es más, el ejercicio de investigación que sale de ahí, del Centro de Reclusión Juvenil de Quibdó, es valiosísimo, nos dio una cantidad de pistas sobre la persistencia del conflicto armado y sobre todas esas problemáticas que ocurren hoy, que tienen lugar hoy en las ciudades urbanas, que tienen lugar de violencia, que tienen lugar hoy en Quibdó, y cómo realmente tienen todo que ver con la persistencia del conflicto armado. Entonces, y los formatos ahí fueron otros, y ahí los chicos también escribían sus propias crónicas. Estaba buscando ese ejercicio, a ver si se los podía compartir, pero es que es demasiado material y por supuesto no tenemos a mano todos los links, y ya sabemos que hay problemas para acceder a algunos links de estos en la página de la comisión, pero este material está en la página, es decir, el tema es también pues un poco tener pistas para saber por dónde coger, ¿no? Por dónde navegar y por dónde entrar, porque las entradas son muchas, las entradas son muchas y la gente, José, iba dando la entrada, la gente no iba, ejemplo, el tema del formato, el tema de qué práctica, eso emergía del trabajo colectivo, era una construcción. En últimas es algo muy parecido a lo que planteaba Dora la vez pasada, y es escuchar, ¿no? Escuchar tanto en términos del relato como en términos de qué quieren hacer las personas con ese relato, qué herramientas tienen, etcétera. Creo que está muy chévere eso. Eliana, ¿tú habías pedido la palabra? ¿Querías decir algo? Mientras Eliana responde, voy a leer lo que acaba de escribir Milena D. Dice, fundamental esto que comentas, Efrén. La violencia va creciendo como una bola de nieve y visibilizar esa violencia que solemos normalizar es un gran paso para poder escalar y reflexionar con las comunidades. Eliana, ¿sí? ¿Tenías la palabra o era para lo que escribiste? Listo, vale. La pregunta entonces que ahorita tengo tiene que ver con esta idea que acaba de plantear Efrén de el punto entre la ficción y la no ficción, ¿no? ¿Qué tanto nos vamos para un lado o para el otro? Y tal vez quería preguntarle primero a Yud, pero también si quiere responder Efrén o a Lirio. ¿Qué posibilidades veías tú que ofrecía esta posibilidad de la ficción en el arte, a diferencia de lo que tú nos contabas, que muchas veces decían, esto solo lo pudo decir la estrategia cultural y artística y eran un montón de comisionados es decir, muy bien cualificados que trabajaban desde las ciencias sociales, etcétera? Pero entonces, ¿qué posibilidades tiene el arte y dentro de la ficción frente a estas otras posibilidades que dan las ciencias sociales? ¿Qué ganancia tiene uno allí? No sé si Alirio, yo tengo una hipótesis ahí y la repetía todo el tiempo en la comisión, pero no sé si Alirio quiere hablar de ese tema porque Alirio es creador. No. El tema es que primero el arte hay que acercarlo más a las comunidades. Uno porque, digamos, por ejemplo, caso Caquetá, nosotros somos pueblos en permanente migración, ¿sí? Entonces a veces hacemos arte y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo o hacemos cosas de afán. Yo pienso primero que todo que hay que acercar mucho más el arte a estas cosas. Ahora, que el arte es una maravillosa posibilidad, yo creo más, yo ahí he tenido siempre el debate sobre la estética local, ¿sí? Cada comunidad, cada región, territorio, tiene una manera de expresarse, a veces entrecomillada, por como ordinaria, por fea, por no sonora, bueno, ¿sí? Pero es en arte. Entonces, por ejemplo, los corridos prohibidos, que son esquematizados por todos lados, ¿sí? Por sus estéticas del video, por las letras, pero hombre, eso es arte, y son narrativas, y son construcciones estéticas que está haciendo la gente. Y ahí está este muchacho allá de arriba, de Santander, el de que canta Son unas ratas, que habla contra el gobierno, que habla el corrido del Paraco y el guerrillo, que habla, sí, y hace una descripción del país desde el arte, pero deja estética local, que me parece que es lo maravilloso. Yo creo que nos falta, ahí sí nos falta es más, como quedarnos más quietos a veces, observar qué está pasando con el lenguaje, ¿sí? Qué está pasando con las expresiones estéticas, con las músicas, con las expresiones de los muros en las ciudades, pero bueno, pongámoslos en territorios, sobre esa construcción de arte, ¿sí? Que a veces de pronto
No la miramos porque pues no pasa por la academia o no tiene la curaduría o no sé qué cosa. Eso es lo que pienso. Yo creo que hacia el debate sobre el respeto y construir paz desde estéticas locales. Eso ya sería otra conversación. Yo la daría por ese lado. Y ahí, antes de darle la palabra, porque igual quiero escuchar la hipótesis de él también, ¿qué consejos nos darías tú como para observar y descubrir esas estéticas locales? ¿Sí? Es decir, si una profesora en un pueblo, donde sea, ¿cómo descubre uno eso? Eso se descubre habitando. Yo creo que estamos, nos toca trabajarles los verbos del bar, caminar, leer, cocinar, que nosotros lo hacemos muchas veces de la cocina, todas cosas así. Ese es sentarse a tomarse la cerveza con el vecino y echar carreta ahí o tomar el café en la galería. Eso nos va permitiendo ir tomando apuntes, ir observando, ir metiendo eso. Yo digo, es meter el territorio en el cuerpo. Si no lo mete en el cuerpo, pues no va a pasar nada, no se va a dar cuenta de lo que está pasando en una zona. Y es como Bogotá o cualquier parte. Eso es lo que diría. Entonces no diría consejos, yo simplemente le digo, habite el territorio. Y habitarlo le va a abrir los ojos a mil cosas. Vale, en ese sentido creo que eso se relaciona con la pregunta que hacíamos ahorita de el arte desde los territorios y el arte central, ¿no? El arte de los actores, de los escritores, de Bogotá, etcétera. Y entonces un poco ahí también es como decirle a las personas de la escuela, de donde sea, que confíen en las herramientas y en las posibilidades que ven en su territorio, ¿no? Creo que esa invitación está chévere en ese sentido. José, Daisy, ya entró sí. Efren. Es que Efren me estaba diciendo por interno que Sí, estaba ya. pidiendo. A mí Sí, también me dijo, ya le dije a Pilar. bueno. No, sí, definitivamente tiene que ver con la pregunta que hacías ahorita, este arte desde el territorio, aunque hay que tomar con muchas sutilezas esas distinciones, ¿no? Porque no es que uno esté mejor que otro, o que no se trata de eso, no se trata aquí de poner, y yo creo que todos lo tenemos claro y lo hemos dicho de esa manera, pero vale la pena recalcarlo. Y tenía algo que ver más que con mi hipótesis de lo que muchas veces también hablamos en la comisión, es que la gente nos decía de manera continua, es decir, si yo no digo esto a través del arte, no lo puedo decir. Era casi que una manera de decir, por ejemplo, María Victoria en Urabá, o lo que hace Rafa en Caribe, o lo que hace Alirio, o lo que hacían todos, lo que hacen todos, es también decir, esta es mi manera de decir esto, que tiene que ver con la violencia, con el conflicto, y no tengo otra manera de decirlo. Y ahí eso va con un formato, con unos contenidos, y qué tanto es ficción y qué tanto es realidad, como dices tú, que esa es la clásica discusión, o una de las clásicas discusiones de estos temas del arte y el arte para qué y demás, pues ahí hay de todo también, ¿no? Porque ahí lo que sí hay, y ahí es donde entra lo que yo llamo esta respuesta política, ahí lo que sí hay es claramente una intencionalidad, y esa intencionalidad no se expresa de manera igual y no se ve de manera igual en cada territorio y en cada contexto. Se ve con todas las diferencias, y con todas las diferencias que tienen que ver con contenidos, con formatos, con cómo decir las cosas, con cómo escoger decir las cosas. Entonces, pero por ejemplo, María Victoria me decía, y también en Catatumbo esto emergía continuamente, por ejemplo, lo que hace el profesor Jorge, que es un profesor de teatro en Catatumbo. La única manera que yo tengo de decir algo acá en Catatumbo, en Ocaña, es esta, es a través del teatro. Y María Victoria me decía, durante más de 2 décadas, acá en Urabá no se podía hablar de las masacres de las bananeras. No se podía hablar. La única forma que yo tenía de hacerlo era haciendo una puesta en escena, y llegaban a amenazarme y a decirme cosas, pero yo sabía cómo manejarlo, y manejarlo era un poco, José, ficcionalizarlo, si se quiere, en este entendido de esta disputa acá,
yo sabía cómo manejarlo para que esta gente no llegara precisamente a cerrarme o a no dejarme hacer la obra o impedir el montaje o amenazarme. Por supuesto, todo eso también pasaba. Por eso la mayoría de estos, por ejemplo, de Catatumbo se llama La cultura en medio del silencio. Realmente, porque lo que emergía en el diálogo continuamente era, es que es la única forma de hablar. La única forma que tenemos de hablar y de decir algo en relación con lo que está pasando en el territorio es esta. O en Arauca trabajamos con los vegueros, que son unos chicos que aquí en Bogotá no se conocen. Y lo que decía ahorita Alirio con el ejemplo que ponía. Los vegueros se los recomiendo. Son unos chicos, unos cantautores de Arauca, de Tame, nada más y nada menos, que están justamente atravesados por toda la problemática que, es decir, por todo lo que hay ahí. Yo he tratado de seguir en contacto con ellos y ellos hacen, es decir, ellos componen y además van casi que de pueblito en pueblito por Arauca, con sus presentaciones, con todas las amenazas, porque son unas letras bastante reveladoras, de denuncia y demás, pero por supuesto, ellos sufren todas las amenazas, bueno, en fin, pero ellos siguen haciendo eso. Como forma de resistir, como forma de denunciar, entonces, y la mayoría de las veces no los dejan presentarse, eso es parte también de lo que ellos contemplan, pero siguen haciéndolo. Entonces, bueno, lo dejo por ahí. Bueno. Yo quería agregar algo antes de que se me fuera la energía. Era, nuevamente volviendo al tema de la literatura, pero también al tema todo de las prácticas culturales, que a veces hay que mirar también con esa mirada crítica la práctica artística y cultural y hacer una revisión a los textos literarios, que precisamente en uno de estos espacios con escritores, y aún hacía grandes escritores colombianos, y uno se ponía la lupa pues yo hablo como de lupa, me pongo los lentes de hacer una revisión de género, y era completamente sexista, textos sexistas y estas cosas, y después me pongo los lentes de raciales, entonces unas cosas que están ahí inmersas, y pues que creo que precisamente el ejercicio que de los espacios en los que estamos, bibliotecarios, profesores y como común y corrientes, o sea, es hacer como esa revisión y hacer una revisión crítica, o ser al menos conscientes de qué es lo que está pasando ahí, porque yo no lo voy a pedir, por ejemplo, ahora entonces que 100 años de soledad hagámosle una, no sé, una corrección de estilo con estas cosas, pues que creo que es un tanto lo que está pasando ahora con esos movimientos que están tumbando todas las estatuas y esas cosas, que es bastante complejo como esas miradas, y pues si lo llevamos al tema de la práctica cultural en los territorios, uno puede empezar a ver ahí cómo la violencia se insertó en las prácticas culturales. O sea, uno ve prácticas muy violentas, festivas, que todavía se desarrollan en muchos pueblos, o si uno va a ver, entonces, pues Alirio nos podrá contar, si uno hace una revisión a varios documentales y esas cosas, a la forma de narrar, uno empieza a ver que hay también sesgos, pues precisamente como seres humanos no somos tabula rasa, sino que traemos consigo todas estas cargas coloniales, racistas, sexistas, y parte de esa transformación que necesitamos como sociedad pues nos llevará muchos años, pero empecemos haciendo, como decía, esa crítica a nosotros mismos. Bueno, esto que está pasando con esta práctica, esta canción, ¿qué tiene acá que puede estar incidiendo o insistiendo en continuar con ciertos lenguajes pues que ya están mandados a recoger? Ahí en eso que dices, Efren, me surge una pregunta, y es eso, que además es como doble, ¿no? Como uno identificarlo críticamente, pero también contextualizarlo y entender que eso responde a una cultura en un territorio, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, ¿y de ahí después qué se hace? Es decir, cuando yo identifico un problema de cierta violencia en una práctica cultural o en una práctica artística, ¿ahí ustedes cómo trabajaban ese tipo de cosas? Bueno, ahí son tensiones que se empiezan a desarrollar en territorio, y creo que una muy clara es lo que se está llevando en este momento con el tema de las reglamentaciones, con el tema del toreo, ¿sí? Es práctica cultural y no es práctica cultural, hay violencia. Entonces ahí empiezan
como de esas transformaciones culturales que poco a poco se van ganando. Es decir, si yo veo, no sé, leo X texto y en el X texto encuentro cierta estigmatización para algo, pues uno es hacerlo evidente. Lo que tú dices también es comprender el espacio donde se dio cómo se escribió, dónde lo escribió, por qué lo escribió así. Y también yo jugaría como el ejercicio ese que vimos con los de Atuca es, bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo contaríamos esta historia desde mi posición, desde el momento, tiempo donde me encuentro hoy? Hoy estoy en siglo XXI, tengo todas estas cosas, ¿cómo abordaría esa misma situación? Yo lo pondría así, ¿por qué no? Y pues ya podemos abordar ese tema de hacer desde la movilización social esas demandas a las reglamentaciones, el caso del toreo, por ejemplo, pero bueno, yo creo que acá uno puede ir a estas fiestas en junio, julio, que uno empieza a ver una cantidad de cosas que, pues, evidentemente esas transformaciones van desde la concientización de lo que está pasando y ya pues pasaría por todo el tema de la reglamentación. Y esa reglamentación, pues si no la sentimos, pues es letra muerta. Sabemos que muchas de esas leyes pues son letra muerta porque no las sentimos. Vale, muchas gracias. Bueno, Alirio. Es que con el tema de las prácticas culturales, es decir, por ejemplo, nuestros pueblos están llenos de las riñas de gallos. Las galleras son clásicas y son parte de la cultura, parte de la sangre colombiana. Y yo estaba en Isla Fuerte alguna noticia, y pasó el evento de la riña de gallos y los niños se quedaron jugando a los gallos. Entonces era el niño saltando con el otro, reinterpretando eso que pasaba. Las famosas corralejas. Este año ya tuvimos tragedia en el Espinal, ya repetida, de corralejas, de todo este tema de la cultura colombiana, que ahí uno se ahí sí la cuestión es más fuerte, y no creo que solamente es reglamentar y regañar a la gente porque lo está haciendo. ¿Sí? Hay que mirar qué interpretación tiene, que es mucha la despescosada aquí, que es atroz, cogen un pato, lo cuelgan, y todo el mundo pasa a caballo a tumbarle el pescuezo al pato. Ya eso me parece pues pasado de agresivo, ¿sí? Pero sin embargo hay muchos pueblos haciendo esas prácticas culturales. No sé si en los pueblos indígenas tocaría averiguar más, y en los pueblos negros si se ve esas prácticas culturales de nivel tan agresivo que lo hacemos por lo menos nosotros los mestizos. Pero hay que evaluarlo y hay que mirar la cosa. Yo lo que más siempre me pego es por el lado de la música, ¿no? La estigmatización que le ha hecho a las músicas populares, es donde más me pego, porque es más fácil, más sencillo de ver. Por la práctica animalista, perdón, me pego. ¿A qué te refieres con la música? Si nos puedes contar un poquito qué haces. Sí, lo que yo sentí, lo que percibí, lo que he percibido siempre, lo percibí en la radio. Me acuerdo que un tallerista que venía a enseñar ejercicio de locución, entonces, por favor, que en esta emisora suele musiquita colombiana. Entonces yo decía, man, ¿qué le está? ¿Sí? Entonces, ponemos el caso de Darío Gómez. Entonces, ¿qué? ¿Es música colombiana o no es música colombiana? Uriel Henao, que era el de los corridos que está hablando ahorita, ¿es música colombiana o no es música colombiana? Entonces empezamos así, con esa tensión, ¿sí? O la estigmatización que ya hace la música de carrilera, que además es una herencia mexicana que viene bajando aquí, que esto recorre toda Antioquia, el eje cafetero. Sin embargo, durante mucho tiempo yo sentí que eso era estigmatizado y eso no lo regañaban si escuchaba a las hermanitas Calle, esas cosas. Bueno, creo que en algún tiempo los vallenatos fueron como el patio trasero, que es una piquería así, y que simplemente la gente se llevó a Bogotá y empezó a tomar como otro aire en la música. Yo siempre he sentido eso, ¿sí? Que las músicas colombianas se estigmatizan por feas, por estéticas, porque las modalidades tonales no les gustan a ciertos sectores, ¿sí? Y pretender que todo Colombia escuche solamente bambucos, pues bueno, le cuento que Caquetá no es bambuco, Caquetá es Amazonía y están otras músicas, ¿sí? Eso es una cosa que hay que leerla con calma, y yo creo que escucharnos más como colombianos y empujarnos menos por lo menos con la parte sonora. Ok, eso también creo que tiene que ver con lo que dijiste hace un rato de ver el territorio y habitar el territorio, ¿sí? Habitar sus historias y sus posibilidades, incluyendo sus músicas, ¿no? Que igual
sí, que igual, como dice Fren, es delicado, ¿no? Porque hay prácticas en las que le dicen, no, tampoco voy a evitarlo hasta montarme a caballo y tumbarle la cabeza a un pato. Pues. Yo ahí sí vas. Yo quería decir algo ahí, que es que también nosotros, y eso no es un secreto, y eso no lo descubrió la comisión, y eso está en el informe, pero eso se sabe y está, precede a la comisión en muchas investigaciones, y hay que ponerlo en un lugar. El tema de que también nos habitan muchas prácticas machistas, excluyentes, estigmatizadoras, violentas, en múltiples dimensiones, y eso todo el tiempo lidiamos con eso en la comisión. Pero es que eso lo sabíamos. Entonces, ¿qué respuesta dar en ese momento? ¿Cómo tramitarlo? ¿Cómo manejarlo? También fue algo que tuvimos que hacer. Porque en estos diálogos, en estos espacios, ya sea de reconocimiento, de no repetición y más, emergía todo esto. Porque eso es lo que somos. Entonces, ¿cómo tú vas a decir? Emergía el comentario absolutamente patriarcal, machista, es decir, no todo el tiempo, pero sabemos que también, es decir, la gente habla también desde ahí, es decir, desde ahí hablamos, no voy a decir la gente, es decir, también uno empezó a reconocerse y como decía en la sesión pasada, a cuestionarse uno mismo y a desplazarse de sentidos y de cosas en relación con cómo ve al otro, cómo ve el mundo, etcétera. Y esto emergía continuamente. Y ahí hay preguntas de fondo sobre lo cultural, sobre quiénes somos. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en ese momento, bueno, pero nosotros no vamos a cambiar el país y hay que ser muy honesto con esto, había que ponerlo en un lugar y, por supuesto, dentro de las recomendaciones quedaron, creo que hay una recomendación explícita. Bueno, hay varias recomendaciones de cambio cultural y demás, pero sabemos que esto implica una cantidad de cosas que se nos salía de las manos, por supuesto. Fren, ¿tú ibas a decir algo? Sí, pues sí, yo creo que es como la conciencia de esas capas de las que habitamos, ¿sí? Es decir, nacimos con ciertas condiciones de territorio, atravesados por estas prácticas, después nos llega otra capa de educación cristiana, judeocristiana, otra capa política, y ahí es donde empiezan a haber esas tensiones, y entonces pues hoy lo que, no sé, lo que consideremos bien en un par de años, pues va a ser considerado totalmente aterrador, y así constantemente pues van pasando esas cosas. Se estaba bien hace unos años, no sé, ir a toreo, ya a hoy eso ya no es como tan bien visto y no es tan bien sentido, y hoy está bien visto actuar de cierta manera, como ver, comprender que estas prácticas son, pues se pueden desplazar y las vamos desplazando hacia un futuro que creemos es mejor. Lo decimos desde el hoy, pero no lo podemos saber si va a ser mejor o no, pero creo que es como permitirnos transitar, o sea, permitirnos cuestionarnos a nosotros mismos y decir, no, yo creo que esto por acá no es, y hagámoslo por otro lado, y también es como, desde el papel ese es como ser conscientes y es el llamado a tener como esa distancia o esa crítica frente a lo que puede estar en las diferentes prácticas. Vale. Muchas gracias, Efren. Faltan 10 minutos. Si alguien tiene una pregunta, hable ahora o calle para siempre. Yo tengo de todas formas, tenía dos preguntas que voy a juntar en una, por si a alguien más se le ocurre otra pregunta, si no, pues igual, iremos cerrando. La primera pregunta, Jude, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy, fui por un vaso de agua. Dale. Es un poco... Tú nos hablabas que la gente decía como, si no es con el arte no puedo decir, que me parece además una frase como súper potente. Y entiendo que tenía como un poco dos sentidos, un poco el sentido emocional, si no es con el arte no soy capaz de decirlo, pero también el sentido como político, y es, si no es con el arte no me dejan decirlo. Y tú lo que nos contabas es, como que tú empezaste a identificar las maneras en las que se podía aprovechar el arte para decirlo. Si nos puedes contar un poco de ejemplos o cómo hacías tú para identificar esas posibilidades. No, es que por eso es que decía que en este tema de las recomendaciones, por ejemplo, el equipo de no repetición nos decía, no, es que eran muy valiosos estos diálogos cuando se lograba
como decía Dora la vez pasada, a partir de un ejercicio previo de construcción de confianza, todo eso, ¿no? Estoy hablando ya de lo concreto, pero de lo concreto que eran meses de trabajo, ¿no? Con Alirio trabajamos mucho tiempo, es decir, esto no era una sentada y nos echamos un café de media hora y ya emerge todo esto, ¿no? Porque eran temas muy profundos y para que precisamente emergieran, o a veces sí era una sentada porque estaban dadas las condiciones, tenían que estar dadas las condiciones. Y sí, era en doble sentido y hasta en más sentidos, José, el tema de, por ejemplo, una cosa recurrente que nos decían era en territorios donde se vivía un miedo continuo, un miedo que además tenía, digamos, múltiples dimensiones, pero también funciones, es decir, porque el miedo también como mecanismo de autocuidado y de protección, y no digo más de lo que deba decir, todo el tiempo nos decían eso de distinta manera. Nos decían también, pero la forma de decirlo a través de un bullerengue o a través del teatro o como dice, en esta noción amplia, como dice, que es muy documental, como dice Alirio, ahí sí emergía y ahí sí lo decían, digamos, sin miedo. Y la gente nos decía, es que yo cuando estoy haciendo esto no tengo miedo. Es decir, es el momento que ellos tenían de afrontar lo que estaban pasando. Y les cuento una cosa, y para mí también ha sido, y creo que para nosotros fue muy revelador, hay situaciones de persistencia y hay condiciones. A ver, para nadie es un secreto que estamos hablando de decir, el ELN tiene presencia hoy activa en muchos lugares del país y voy a poner solo dos ejemplos, y el Plan del Golfo también en todo lo que es Urabá, Caribe y bueno, y varios municipios de Antioquia que no son Urabá. Entonces, y otros lugares del país. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí es un control de las rutas del narcotráfico y demás. Y el Cauca, y bueno, ahí hay un control. En estos municipios, realmente, donde hay unos ejercicios colectivos y unas organizaciones que necesariamente, y también hay que decirlo, y no ha emergido en ningún momento de la conversación, pero esto es sumamente importante. Muchos de estos colectivos y estas organizaciones no se reconocen como colectivos y organizaciones artísticas. Es decir, no se reconocen como colectivos y organizaciones artísticas, sencillamente son personas que hacen arte justamente como una respuesta a lo que está pasando ahí, pero así como hacen arte, hacen muchas otras cosas. Y por eso yo también ponía en la presentación, hay que ver esto como noción expandida de arte y cultura. Entonces, puede ser desde una batucada hasta sentarse a hacer una olla comunitaria todos los sábados, y ese puede ser el mayor ejercicio o el mayor gesto de resistencia que se puede hacer en ese territorio. Porque, ¿qué implica hacer una olla comunitaria? Reunirse, hablar, juntarse. Es decir, ya eso es una práctica, eso en un contexto donde realmente la gente está atravesada por el miedo, puede ser un ejercicio de desacato. Y hoy en día, no estoy hablando solamente de contextos en los que imagínense en conflictos recrudecidos y demás, es decir, con enfrentamientos es decir, hoy en día ese puede ser un ejercicio de resistencia y un ejercicio de afrontar estas situaciones de violencia absolutamente revelador. Entonces ahí la gente lo que hace es hacer, es decir, nadie llega a decirle, no, es que ve y haz esto, ve y haz una obra teatral, ve y escribe. No, esto emerge de ahí mismo, del contexto y de cómo logran encontrar, nosotros técnicamente lo llamamos el formato, pero para nada, ahí ellos hablan de formato y cuál es el formato artístico y cuál es, no, eso es lo que sale. Y lo que sale de una manera muy genuina, muy única, entonces, es decir, como decía María Victoria, durante 20 años yo no pude decir nada, la única forma de hacerlo era así, o ir de vereda en vereda, haciendo ejercicios con los niños y con la excusa, por ejemplo, también nos lo decían en Catatumbo, de llevar mercados, y con la excusa de llevar mercados, hacíamos talleres con la gente y cosas así. Entonces, todo está muy, lo que Fren llama y lo que llama Castillejo, el comisionado Castillejo, estas capas,
estas capas que lo que buscan es también llenar de sentido lo que está pasando en territorio y darle una respuesta a lo que está pasando en territorio. Es decir, no llenar de sentido porque no tuviera sentido, sino la respuesta que va emergiendo de la comunidad que tenga un sentido, por supuesto, y que sea absolutamente pertinente para lo que está pasando ahí. Entonces, eso es un genérico. Eso es algo que uno lo ve en todo el país. Eso no... es decir, expresado de distintas maneras, pero uno lo ve en todo el país. Lo ve en Tumaco, lo ve en Buenaventura. Entonces uno decía, no, pero las señoras en Tumaco, Efren sabe, en verdad poética, se reunían a cocinar y a recuperar las prácticas, es decir, la cocina ancestral. Entonces, pero ahí emergían una cantidad de cosas y en algún punto todas ellas se dieron cuenta que eran víctimas de conflicto armado, de distintas victimizaciones. Y no lo sabían. Cuando llegaron a ese espacio no lo sabían, pero estaban justamente buscando un espacio para juntarse a hablar. Algo que uno lo ve desde acá también desde la perspectiva de cuando uno, si alguien no está familiarizado con eso, como me ha pasado, nos dicen, porque ahora ha habido, ustedes saben, hay muchos espacios de socialización y pedagogía del informe, y nos preguntan, por ejemplo, no, pero juntarse a hablar, ¿qué tiene que ver con el arte y la cultura? ¿O qué tiene que ver con las resistencias? Pues tiene todo que ver. Desde el solo hecho de juntarse, ya es un acto de resistencia en ese escenario concreto. Gracias. Alirio, ¿te ibas a agregar algo? Nos quedan 3 minutos, entonces si quieres agregas y luego algunos. Lo que quería agregar, lo que decía es que muchas de esas cosas llegan, no sé, por sorpresa. Las comunidades no estaban pensando en hacer las cosas. Y lo que sí ha bloqueado las comunidades han sido las fiestas y las manifestaciones en las Navidades, porque la gente hace arte como un berraco en las calles, ¿sí? Y entre más miedo había aquí, por lo menos lo digo en Belén, más la gente se unía a crear en sus cuadros. Yo creo que esa es la cosa. Aquí no se hicieron marchas frente al silencio, cosas. Pues nunca esa cosa como el formato, vengan, marchen, organicémonos, hagamos un comité. No, y un momento otro todo el mundo nos pasó un diciembre 31, que hubo un hostigamiento de la guerrilla, lo que hizo la gente fue salir a la calle y sacar sus pañuelos. Después, que queremos paz, decir la gente. Después dijimos, no, bueno, la gente quería hacer una fiesta, estar bailando y que no hallaran su fiesta del 31. Y entonces son esa lectura de los símbolos que hacen las comunidades y que son espontáneos, eso no es que estén un tipo escribiendo todo el día. Una es como para hacer arte con la información de la comisión y con el conflicto armado, lo primero es observar, es escuchar y es habitar el territorio y el lugar que sea ciudad o sea rural. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué historias tiene la gente? ¿Qué herramientas tiene la gente? Etcétera. Lo segundo que concluiría un poco con esto que estamos hablando ahora último es esa necesidad surge sí o sí, ¿no? Surge de la gente misma, encuentra la forma de, desde juntarse a hablar hasta juntarse a cocinar, hasta hacer una obra de teatro, etcétera. Como que eso va surgiendo y eso entiendo pues yo que es parte de lo que hay que observar y que además creo que se relaciona con lo que hablábamos la vez pasada y es la idea de lo psicosocial no es individual, esa cura es colectiva también. Y ese juntarse a contar es colectivo, ¿no? Y esas formas de contar, pues hay muchas, ¿cierto? Y finalmente, pues lo que decía Judaisy ahorita, que creo que el arte nos da unas posibilidades de decir otras cosas que de otras formas no podríamos hacer, por la razón que sea. O porque cuando hago arte se me quita el miedo, o porque cuando hago arte puedo decirlo de una forma indirecta y no me van a hacer daño, o porque cuando hago arte puedo decir algo que de otra forma me dolería mucho decir, ¿no? Y así creo que además ahí ustedes nos mostraron como un panorama, pues obviamente hay un montón de producción que sería chévere, pero ustedes nos mostraron que hay arte es desde la música, la culinaria, unas muñequitas de trapo, la literatura, en fin, hay muchas posibilidades.
Antes de despedirnos, quisiera entonces pedirles a ustedes que nos envíen todo esto para poder compartirlos con los participantes, los enlaces que tengan para que ellos, digamos, tengan ese material. ¿Listo? Muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad, por el trabajo que hicieron antes en la comisión y en sus territorios. De verdad que me parece muy valioso. Muchísimas gracias por todo eso. Gracias. Ustedes, muchas gracias. Mañana va a haber un lanzamiento de una cartilla para mediar precisamente muchas de estas prácticas. Lo van a hacer por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Por si están interesados, igualmente les enviaremos el link de la página de la Comisión de la Verdad, donde están todos estos contenidos y pues que hay infinidad de posibilidades de abordar. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Les vamos a compartir la presentación y la presentación incluimos la mayor cantidad de links que pudimos. Vale. Entonces, ahí, nada, atrévanse a navegar la página de la comisión, que ahí hay muchísimas cosas. Y muchísimas cosas incluso de las que no hablamos hoy. Cancioneros, una cantidad de cosas. Nosotros todavía nos sorprendemos con la cantidad de cosas que hicimos. Nosotros mismos nos preguntamos, hablando ya de cosas además que atraviesan todo nuestra emocionalidad, es decir, cómo tenemos tanto material y en qué momento, y sabemos que eso no es todo lo que pasó. Entonces, sí, anímense a consultar, a entrar a la página, a navegarla, a linkear, a abrir una pestaña así intuitivamente. Y ahí van a descubrir un mundo. Esa invitación me parece muy chévere porque la página tiene un montón de información. Dentro de 8 días vamos a tener a Camilo Carvajal. Él es pedagogo y actor y fue el codirector del Laboratorio Victus de Reconciliación, que fue digamos, un laboratorio teatral que tuvo como resultado una obra en la que estuvieron excombatientes de los paramilitares, de la policía, del ejército, del ELN, de las FARC, víctimas también de todos estos grupos, y todos se juntaron y fue, digamos, creo que es uno de los laboratorios más exigentes en ese sentido, pues porque en este caso es encontrarse con gente de orillas muy opuestas y crear en conjunto. Entonces, pues nos vemos dentro de 8 días para conversar con Camilo y un poco seguir este hilo de saber qué hacemos con todo lo que ha hecho la Comisión de la Verdad. Muchas gracias a todos y todas por asistir y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, gracias Alirio, Efraín, José Luis. Chao, gracias. Chao. Gracias.